Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Hablaré en inglés, por lo tanto ahora es un buen momento para que se pongan sus receptores de traducción. Muchas gracias a los intérpretes que están ahí al fondo por hacer la traducción de mi inglés. Mi nombre es Tom Bunford y crecí en Inglaterra, pero he pasado los últimos 30 años en los Estados Unidos trabajando en la educación católica con parroquias, escuelas y diócesis. ¿Todos se pusieron ya los audífonos? ¿Sí? Ok. ¿Está funcionando bien? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Por lo tanto, ahora yo tengo que trabajar con la Asociación Educacional Católica Nacional, que tiene sus oficinas en Virginia del Norte, pero mi pasión, mi amor, como su amor, ¿cierto?, es visitar escuelas, algunas de las 6.300 escuelas católicas, y ayudarles a crecer y a prosperar. Y es un gran honor para mí que en noviembre pude liderar una reunión del Consejo CIEC. Bien, aquí estamos. Esta es una imagen del Consejo CIEC en la Escuela de los Sagrados Corazones en Washington, D.C., una escuela donde los estudiantes aprenden en inglés y en español. Tenemos 1.800.000 estudiantes en escuelas primarias y secundarias católicas. Y no tenemos financiamiento del gobierno para esto. Lo que esto quiere decir que este ministerio de la Iglesia le ahorra a los contribuyentes alrededor de $24.000 millones al año para educar a los estudiantes. Es un gran ministerio, pero lo que sí creemos que es verdad es que el éxito de las escuelas católicas depende de buenos líderes que sean innovadores y que tengan las habilidades para el futuro. Y de esto quiero hablar esta mañana. Por lo tanto, ayer, durante la tarde, oímos mucho sobre la necesidad del cambio y de las innovaciones en las escuelas. Oímos también de que la educación en sí está en crisis y está cambiando rápidamente. Hoy quiero hablar más sobre el liderazgo, sobre los líderes. Ustedes que son los líderes que trabajan para realizar este cambio, y qué habilidades, qué hábitos y qué perfil se necesitan para realizar estos cambios. Por lo tanto, estas son las 5 cosas de las que quiero hablar rápidamente en este tiempo que vamos a tener. Hablaré sobre, por ejemplo, sobre Stockdale, y también quiero hablar sobre 2 tipos de escuelas creativas en Estados Unidos. También hablaré sobre la autenticidad del líder y también sobre la idea que habla de lo que hablamos como un portafolio de la innovación. Y terminaré con lo que se habla en el lado de adentro y de afuera del católico. Para empezar, quiero hablar un poco sobre el almirante Jim Stockdale. Quizás han oído hablar de él. Es el militar de Estados Unidos de mayor rango y un prisionero en un campo en Vietnam. Fue torturado durante 20 veces en 8 años. Esta es una parte donde se habla de que él fue prisionero y aquí estaba conociendo al presidente Jimmy Carter. Él escribió un libro y este se llamaba Good to Great. Jim Collins le dijo, ¿cómo sobreviviste? Y él dijo, nunca perdí la fe al final de la historia. Nunca lo dudé, nunca dudé de que podría salir, pero también de que prevalecería hasta el final. Y cuando Jim le preguntó quién no sobrevivió, él dijo, los optimistas.
Todos ellos fueron, ellos morirán por eso y no saldrían de ahí. Entonces empezó a decir, nunca debe confundir la fe y que usted prevalecerá hasta el final, y tampoco puede permitirse perder con disciplina para enfrentar los hechos más graves de la realidad actual, sin importar cuáles sean. Nunca hay que confundir la fe con prevalecer hasta el final, porque nunca hay que permitirse perder con la disciplina para enfrentar los hechos más difíciles de la actualidad. Esta es una época difícil para ser católico, no solamente por estas persecuciones y los problemas con la fe de la cultura donde vivimos, pero también podemos enfrentar la persecución y la oposición desde diferentes facciones que hay en la iglesia. Puede ser fácil perder la esperanza y también las realidades de los abusos. Algunos que pueden no ser transparentes, como los que no tienen los mismos derechos. Y también puede ser algo más secular aún. E incluso las familias y los niños de las escuelas que tienen la fe. Por lo tanto, en estas épocas donde el líder de la escuela católica, donde debemos tener en mente que esta realidad, que este es el trabajo de Dios, y nunca debemos confundir la fe con que vamos a prevalecer hasta el final. No podemos permitirnos perder con disciplina para enfrentar los hechos más rudos de su realidad actual. Por lo tanto, mi primer punto es que el trabajo que hacemos es el trabajo de Dios. Nos asegura esto el Evangelio, de que Dios está con nosotros, y también sabemos que al final prevaleceremos, pero así como hacemos nuestro trabajo, debemos enfrentar o confrontar los hechos brutales y de la realidad de nuestra situación, sea cual sea. Esto es importante para nosotros hoy. Dos ejemplos de líderes de los Estados Unidos que han sido creativos. Uno de ellos, quiero hablar sobre el sacerdote jesuita John Fowley, que fundó la primera escuela Cristo Rey en los Estados Unidos. Cuando abrió esta escuela, con el liderazgo del padre John, en 1966, introdujo una integración innovadora de la experiencia profesional y académica en la educación secundaria católica en los Estados Unidos. Y aquí tenemos su trabajo. Los estudiantes que estaban en clases estaban 4 días a la semana, y luego un día a esa semana iban a trabajar en una empresa o en una oficina. Y juntos, 5 estudiantes podían lograr llegar a una posición profesional. Y al hacer esto, también lograban pagar su propia matrícula del colegio. Y este modelo creó algo interesante en los educadores católicos, también los filántropos. También ayudó a las comunidades locales, y ahora esta red ha crecido durante los últimos 20 años, de una sola escuela que fundó el padre John a 35 escuelas. Durante este periodo, cuando las escuelas católicas tradicionales estaban cerrando, la red Cristo Rey ha estado creciendo y se ha convertido en la red más grande de escuelas y liceos en el país, que sirve exclusivamente para estudiantes de bajos ingresos. Los estudiantes
tienen gran parte de su educación, de su costo de educación a través de este programa de estudio y trabajo que les entrega a las escuelas un ingreso sustentable. Porque no se pueden confiar solamente en dinero que venga del gobierno o de los filántropos. Cuando una escuela Cristo Rey llega a un porcentaje, 400 o 600 estudiantes pagan o financian este modelo a través de este trabajo de un día a la semana. Y estamos hablando de que ellos, los padres, financian una parte solamente de esa educación, o menos. El padre creó este modelo debido a la necesidad de encontrar una forma para poder hacer que la educación católica sea asequible, especialmente a los estudiantes de origen hispánico que no tenían los recursos para poder pagar las matrículas para la escuela. Lo que hizo esta escuela y el padre Foley han hecho en los Estados Unidos es mostrar que es posible crear un nuevo modelo de innovación, que la innovación es posible, que podemos repensar la forma como podemos fundar y cómo podemos financiar las escuelas católicas. Es fácil pensar que las parroquias o el modelo de colegios católicos es el único modelo, o quizás los colegios tengan que ser auspiciados por grupos católicos, pero no es así. El padre Foley sabía que tenía que pensar en un modelo de financiamiento que fuera más allá de los pagos de matrícula, aparte de la asistencia, y creó esta idea de estudiantes que trabajen una vez a la semana. Como líderes, nosotros tenemos que innovar, tenemos que tratar cosas nuevas, incluyendo diseños distintos de aquellos tradicionales de lo que son las escuelas, como lo escuchamos ayer del Monseñor Javier. El punto no es copiar algo que funcione en un lugar, sino que también encontrar algo que pueda funcionar en su situación particular, que puede ser distinta a la de otras personas. Pero las habilidades y la cualidad del liderazgo es el mismo. Otro ejemplo de innovación vino en el desarrollo de dos tipos de escuelas bilingües, como lo que tenemos nosotros en DC, en el consejo, cuando visitaron el consejo, en donde teníamos educación de dos idiomas, una educación bilingüe, pero también educábamos y hacíamos las clases en dos idiomas, y eso para nosotros primero lo hacíamos en inglés, y en la mañana en inglés, y en la tarde lo hacíamos en español. Se hacían matemáticas o estudios sociales, etcétera, lo que sea. Esta forma innovadora es muy popular y está creciendo, y se está convirtiendo en una red de escuelas bilingües. Provino del Boston College, de la Escuela de Educación, y se fundó con la idea de crear innovación, investigación, y hay muchas escuelas que se han beneficiado de este nuevo modelo. El 20% de la población de los Estados Unidos habla un idioma que es distinto al inglés en su casa, y la mayoría de estas personas hablan español en la casa. Por lo tanto, ahí, cuando tenemos esa educación bilingüe, hace que las escuelas se hagan muy populares. Nuevamente, dos ejemplos de liderazgo innovador en los Estados Unidos. Mi tercer punto es hablar un poquito acerca de algunos de los hábitos o habilidades. He hablado acerca de la actitud de los líderes efectivos que enfrentan las realidades, las dificultades, pero también al mismo tiempo, como líder, sabemos que vamos a prevalecer. Y aquí les puedo dar un poco o algunos ejemplos para poder hacer una diferencia. Y ahora quiero darles algunos rasgos de cuáles pueden ser las características de un líder. Como líderes, nosotros tenemos que tener confianza en que podemos hacer cambios grandes o pequeños. Pero la confianza real proviene de la humildad.
no de tratar de ser fuertes y ser inseguros en nuestro interior. La humildad es saber quiénes somos realmente ante Dios. Somos unos pecadores salvados. Todos nosotros somos eso. Y con respecto a esto, todos somos iguales, todos somos pecadores y todos hemos sido salvados a través de Jesucristo, quien dijo: una parte de mí no pueden hacer nada. En mi oficina, cuando las cosas salen mal, y eso es a menudo, llegamos a un punto en donde identificamos cuál es el error que hemos cometido, lo asumimos y luego decimos esto: bueno, hay dos personas solamente que no pecan. Uno de ellos es Jesús y el otro es su madre, la Virgen. Por lo tanto, vamos a tener problemas siempre en nuestro trabajo. Y eso va a ser así. Pero el líder innovador también tiene que trabajar y buscar con aquellas personas, conversar con aquellas personas que son más inteligentes. Si tú eres un líder y contratas a personas que solamente saben cosas que tú mismo sabes, por lo tanto, no estás cumpliendo con la misión de tu escuela o de tu diócesis o de tu orden. Tienes que rodearte de personas que sean más inteligentes que tú, que sean más sagrados y que sirvan para la misión que tenemos. Esto vuelve al punto que les mencionaba. La humildad es la fundación de la confianza, y esa confianza pone primero la misión, no yo o no ustedes, sino que la misión en sí. Un líder del futuro también debe poner a las personas primero. El Padre Santo nos enseñó eso porque Él pasa tiempo con las personas, de la forma como Él interactúa con las multitudes, cómo se detiene, cómo escucha. Hablamos de Él ayer de una forma maravillosa, con algunas fotografías muy lindas. Y en una escuela esto es difícil porque el director tiene tantas personas por las cuales Él es responsable, con los profesores, los estudiantes, los padres, y es difícil poder encontrar el tiempo suficiente para poder conversar con todos. Pero el punto es que tenemos que entender que como líderes de la iglesia, todas las personas son creativas y son parte e imagen de Dios. Por lo tanto, todas las personas tienen dignidad y valor ante Dios y por lo tanto también para nosotros. Esto es difícil para mí, revelar lo que yo siento. Yo crecí en Inglaterra, yo soy británico. En una familia inglesa crecí, que era muy formal. Mi padre era un juez y también fue prisionero de guerra y también un granjero y un caballero. La familia de mi madre tiene una gran historia. Por una parte, había algo que nosotros no hacíamos y era hablar de nuestros sentimientos o compartir estos sentimientos. De hecho, ni siquiera yo sabía qué significaba la palabra sentimiento. Inglaterra es muy helada y a veces dicen que nosotros los ingleses también lo somos. Pero no, en realidad no es así. Son muy, muy fríos. Entonces, como adolescente, cuando vine a los Estados Unidos, me encantó cómo la gente se expresaba, cómo se sentían, cómo decían lo que sentían. Y es lo que yo comparto aquí con ustedes también en este hermoso país. Y a veces también aprendo a valorar lo que yo siento y trato de expresarlo de forma amable. Y esto es una parte importante de lo que es el liderazgo. Y esa es una habilidad, que tenemos que tener nosotros como líderes católicos, especialmente en mí, que yo no lo aprendí
cuando crecí en mi familia. La tecnología, los correos, los iPads, la Internet, los iPhones, etcétera. Todo eso ha cambiado la forma como nos relacionamos, no solo con los adolescentes, pero también nosotros como adultos. La tecnología ha cambiado el tiempo en que los niños y los adultos juegan, cómo o cuánto conversamos nosotros con nuestra familia, cuánto estamos almorzando, por ejemplo, y cómo también aprendemos. Las escuelas católicas están cambiando también y utilizan la tecnología de forma excelente para poder mejorar el aprendizaje, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, porque no debemos perder la capacidad de mantener esas relaciones con las personas y enseñarle a nuestros niños cómo tener estas relaciones personales. Porque Dios nos creó con nuestros sentimientos, no solamente para protegernos de las cosas malas, pero también podemos sentir y experimentar el amor, la pasión, la felicidad, alegría, el placer y la belleza. Y un líder exitoso en el futuro necesita expresar lo que siente de una forma apropiada y ayudar a los demás a hacerlo, porque es lo que hace un ser humano. Al hacer todo esto, tenemos un punto importante. Un punto es obtener y hacer las cosas, terminarlas. En Estados Unidos se habla de la capacidad de un líder o de un trabajador para ejecutar. No es la mejor palabra que podemos utilizar. Sin embargo, es crítico que el líder del futuro haga las cosas y que ejecute con elementos del trabajo. Esto puede ser en una escuela o empresa, pero esto es un trabajo de innovación, de tener una visión para el futuro y también ejecutar para tener una realidad con esta visión. Ahora aquí voy a hacer una pregunta y también les voy a decir que conversen con la persona que está al lado de ustedes, ¿ya? No sé si ustedes lo hacen acá, pero nosotros en Estados Unidos lo hacemos porque es una gran forma de tener un receso de esta presentación aburrida. Entonces, hable con su vecino, pregúntele, ¿quién es el líder más auténtico y genuino que usted conoce en persona? ¿Quién es esa persona? Y diga una cosa sobre esto. Hable con su vecino. Vamos, empiecen. 3 minutos. Okay. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Regresemos. Es momento de parar ahora. Por favor, les pediré a Antonieta entonces que les pida que se detengan. Mi cuarto punto. Es hablar sobre la idea de la innovación, del portafolio de innovación. Como líderes somos responsables de adaptar nuestras escuelas a las épocas actuales, donde servimos a las personas, donde todo está cambiando, la educación está cambiando, tenemos nuevos tipos de escuelas, les mencioné un par de ellas, como Cristo Rey y la inmersión bilingüe, de lo que escucharon mucho ayer, pero la pregunta que nos hacemos es, la escuela católica, ¿cómo será la escuela católica del futuro? ¿Serán parroquiales? ¿Cómo cambiarán las salas de clases? Una vez más, ayer les pedimos que pensaran y también que hablaran sobre cómo una niña joven de 3 años, la niña de lentes que tiene 3 hoy, ¿qué estará haciendo cuando se gradúe?
cuando se gradúe del colegio. ¿Cómo cambiará el diseño del edificio? Visité la escuela el año pasado en Boise, Idaho, y la escuela es nueva y tiene grandes pasillos. Y en estos pasillos hay asientos y sofás, y entre las paredes en el pasillo y la sala hay una puerta que se sube y se baja. Entonces, cuando el profesor quería reunir a los estudiantes en grupos, levantó la pared y habían grandes puertas entre las clases y los sofás y mesas especiales, y la sala de clase cambió. Imagínense qué nos depara, qué nos trae el futuro. Y esto fue antes de hablar del rápido crecimiento de la educación virtual, donde los estudiantes se encuentran con el profesor por video para tener un mejor acceso, y esto está creciendo rápidamente. La iglesia también ha cambiado, adaptándose a la cultura, mientras al mismo tiempo mantiene la verdad de la fe y toda esta situación y las tradiciones, pero todo esto ha cambiado lentamente, la que tiene ventajas y también desventajas. Pero como un líder innovador, quiero sugerirles que desarrollemos individualmente y juntos un portafolio de innovación. Un portafolio de innovación es un conjunto de ideas que pueden ayudar al ministro de la Educación Católica, a los que quieren intentar, que saben que no van a trabajar, y algunos sí lo harán. Es algo como un portafolio de inversión financiera, un conjunto de acciones y de bonos que equilibran el riesgo y la estabilidad, que es una mezcla de riesgo y seguridad. Y también nosotros debemos mantener riesgos. Por lo tanto, de lo que quiero hablar un poco es sobre esta asociación a la que trabajo yo, cómo nosotros desarrollamos el portafolio de innovación. Estamos empezando en esto. Es un gran cambio para la forma en que hacemos las cosas durante los últimos años, 110 años en realidad, y el hecho de que somos conocidos por hacer algunas cosas. Durante años hemos sido conocidos por libros de publicaciones, por hacer convenciones de profesores, por entregar nuestros premios, etcétera. Todas cosas buenas, pero nos dimos cuenta de que la tasa de cambio está tan rápida que debemos probar nuevas cosas, y como asociación sentimos que era importante cambiar la forma de operar, y por lo tanto estamos en el proceso de hacer las siguientes cosas. Nos dedicamos recursos específicos, dinero y personas a la innovación, específicamente al estudio de ideas que funcionan en escuelas católicas, y también esto que se replique en áreas nacionales, pero también escuelas seculares que ven que podemos aprender y podemos ayudar. Estamos hablando con líderes de negocios. El punto es que durante años hemos estado tan ocupados haciendo el trabajo de la educación católica que no tuvimos tiempo ni recursos para innovar y mirar hacia el futuro. Tuvimos que dedicar tiempo y recursos, y luego ahora hacemos un piloto. Estamos probando estos programas. Por ejemplo, comunidades de aprendizaje profesional especializado de
8 a 10 educadores católicos que quieren aprender juntos en una forma muy especializada. Tenemos un grupo de presidentes de NU que son de alumnos de educación parvularia que tienen menos de 10 años de edad, y tenemos desafíos para conocer sus desafíos y necesidades. Tenemos educadores para estas escuelas hablando en esto, ¿cierto? También estamos haciendo un piloto de un nuevo modelo para escuelas pequeñas, escuelas con 150 estudiantes o menos. En los Estados Unidos estamos experimentando la disminución de matrículas, y también tenemos escuelas con alrededor de 150 estudiantes. Pero ellos dicen, ustedes realmente son una escuela de 250 estudiantes, pero han tenido malos años, no están aceptando la realidad. Como lo dijo el almirante Stockdale, las matrículas están disminuyendo y debe adaptar su staff y sus finanzas y su educación si las matrículas están cambiando. Y hay que enfrentar esa realidad. Estamos haciendo un piloto de un modelo para ejecutar o hacer una escuela pequeña o muy pequeña. Hay que hacer una innovación, pero si usted realiza la innovación y tiene un portafolio de muchas cosas que intenta, debe parar de hacer cosas. Si ustedes prueban algo y no funciona, mátelo, termínelo rápidamente. Esto es difícil porque alguien puede llegar con una idea y les encanta, pero si no funciona, tenemos que terminar rápidamente. Y en el negocio hay cosas que lo que no funciona hay que terminarlo rápidamente. En la iglesia, no. Debemos también terminar las cosas rápidamente. Y finalmente, espero que podamos ser líderes, que podamos ser proactivos en la innovación, no solamente reactivos. Como líderes, tenemos que evaluar nuestro ambiente y también hacer esto a través de la innovación. Esto quiere decir que hay que enfrentar las realidades brutales, pero teniendo una misión, realizando un plan y ejecutando este plan. Y esto significa estar dispuestos a fallar en algunas áreas en su portafolio, lo que es realmente la única forma de tener éxito. Por lo tanto, esta es la idea de del portafolio de innovación. Mi último punto. Este es un artículo escrito por esta señora, Kathleen Porter McGee. Este es un informe del Instituto Manhattan que se llama la Iglesia Católica por dentro, poniendo valores nuevamente a la reforma educacional. Tenemos dos tipos de escuelas, que son las escuelas regulares y durante los últimos 30 años hemos tenido un tipo de escuela que es la charter school, que es subvencionada, particular subvencionada. Y esto es una reforma de los años 60 y 70 que se ha replicado o que ha sido copiada para lo que están haciendo las escuelas católicas, específicamente en ambientes urbanos o de campo. Y en mi país, durante muchas generaciones, las escuelas católicas han entregado educación de igualdad en muchas ciudades y lo han hecho en algo que el gobierno no ha podido hacer. De ahí parte la idea de estas escuelas particulares subvencionadas que
no tienen tantas estructuras reguladoras como las otras escuelas. Ahora, estas escuelas no son escuelas católicas porque ya como fueron fundadas por el gobierno no pueden enseñar la fe en los Estados Unidos. Son escuelas seculares que hacen algo como las escuelas católicas. Por lo menos, por un lado, estas tienen uniformes como las escuelas católicas, tienen una disciplina estricta y también gestión de clases y también la parte académica como las escuelas católicas. Y cuando los líderes de estas escuelas quieren hacer esto, como las escuelas católicas, trabajando con familias que tienen bajos ingresos y alumnos sin muchas ventajas, y de muchas formas, estas 6.000 o más o menos escuelas en Estados Unidos son populares, pero más que todo no tienen tan buenos resultados como las escuelas católicas. Y esto se debe notar de que las escuelas charter o particular subvencionadas tienen una gran competencia con las escuelas católicas en las ciudades donde son libres. Y el punto era que parecían de esta forma como las otras. El artículo al cual me refiero en este momento distingue la diferencia entre las escuelas particulares subvencionadas y otras, las escuelas católicas. Las escuelas particulares subvencionadas se llaman católicas por afuera porque copian la parte externa nuestra, pero no son iglesias católicas en sí. Pero el punto que Kathleen señaló en este artículo es que copiar el exterior no es suficiente. En la realidad, la fuente secreta de las escuelas católicas no es el uniforme, no es la gestión de las clases o incluso la parte académica. Es más bien lo que ella llamó y lo que nosotros sabemos ser católicos en nuestro interior. Es la cultura de una escuela católica al interior y eso hace la diferencia. Y esto incluye la creencia fundamental de un objetivo, valores claros que van más allá de la cultura actual. Tener hábitos y valores que se manifiestan, la felicidad que nos hace sentir cuando hacemos el bien, la búsqueda del conocimiento per se, no solamente por un trabajo, el énfasis en la libertad para que los estudiantes escojan lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y saber que todas las personas son libres, tienen el libre albedrío de poder elegir qué hacer. Y por lo tanto, la escuela no puede controlarlo todo. Y finalmente, la creencia y la acción de que todos los estudiantes están hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos que saber que el amor es importante y que tenemos que servir a Dios. Esto, amigos míos, lo sabemos todos, es el secreto de la educación católica y debemos prestar atención a ello. Yo les pido que lean este artículo y piensen al respecto. ¿Qué quiere decir que una escuela católica sea católica por afuera, pero también tiene que ser católica por dentro? Porque nosotros conocemos las escuelas y las salas de clases, tal cual como ustedes lo han hecho. Nosotros sabemos, y todos sabemos, y sentimos cuando una
una escuela católica tiene una discrepancia entre lo que es por fuera y por dentro. Y por eso sentimos eso. Tenemos que tener una integración total entre lo que vemos y lo que sentimos, entre el exterior y lo interior nuestro. Una excelencia de aprendizaje católico, un buen ambiente creado en el amor. Y mi último punto es extrapolar esta idea de ser católicos por dentro y por fuera para nosotros como líderes, para nosotros mismos. La escuela innovadora y los líderes innovadores de estas escuelas tienen que estar integrados, tanto por dentro como por fuera. Podemos tener todas las habilidades, los perfiles perfectos, y con esto podríamos hacer un buen trabajo, sí, pero sin esa integración real, sin esa fe que mueve nuestras vidas, nunca vamos a ser exitosos en nuestra misión. Y esto, mis amigos, tiene que ver con el amor, porque sabemos que somos amados por Dios y vivimos nuestras relaciones personales a través de la iglesia pensando en Dios. Y con este amor es como vamos a poder ser innovadores como líderes en la educación católica. Muchas gracias.